ya la puedes grabar en el proyecto, que es una red de creativos inspirados en los contextos latinoamericanos. Una de las participantes es Yunuen Díaz, y nos da muchísimo gusto porque ha estado colaborando ya desde varios años con el proyecto. Y bueno, en esta ocasión tenemos el gusto de tenerla aquí con nosotros para que nos cuente un poquito sobre su trayectoria, sobre cómo se inspira. Vamos a estar analizando estrategias creativas, sobre todo enfocadas en su más reciente libro que se llama Sur. Entonces, bueno, nos van a ir platicando poco a poco. Voy a leer una pequeña semblanza de ambas para ir entrando en materia. Voy a empezar con Amanda de la Garza. Ella es curadora e historiadora del arte. Actualmente es directora general de artes visuales en el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM. Estudió la especialidad y maestría en antropología de la cultura en la UAM y cursó estudios de posgrado en historia del arte, estudios curatoriales. Su práctica profesional se ha enfocado en arte contemporáneo y exposiciones de archivo. De 2012 a 2019 fungió como curadora adjunta en el MUAC. Ha curado exposiciones de reconocidos artistas en colaboración con Cuauhtémoc Medina, como Harun Farocki, Hito Steyerl, tal vez lo estoy pronunciando mal, pero bueno, me disculpan, Vicente Rojo, Jeremy Teller, y de manera individual Isaac Julian y Jonas Mekas, entre otros. Ha desarrollado una práctica independiente tanto en México como en el extranjero, desde los cruces interdisciplinarios entre arte contemporáneo, literatura, danza y fotografía documental. Fue co-curadora de la 17 Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen y de Lecturas de un Territorio Fracturado, primera revisión de la colección de arte contemporáneo del Museo Amparo. Ha publicado numerosos ensayos, entrevistas y reseñas en catálogos, libros y revistas especializadas. Amanda, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Y ahora, nuestra invitada súper especial, nuestra querida Yunuen Díaz. Voy a leer un poquito sobre Yunuen. Ella es Premio Nacional Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor 2019 INVAL, con el libro que nos va a presentar. También ha ganado el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos 2015 de Tierra Adentro, Premio de Literatura Joven Delfina Careaga 2014 IMC. Ha publicado libros de ensayo, por ejemplo, La Feria de la Carne, Itinerarios Subversivos del Cuerpo en el Arte Contemporáneo en 2012, El Pathos Fotográfico 2014, Todo Retrato es Pornográfico 2015 y Sur, La Verdadera Historia Falsa de la Documenta 14 2019. Yunuen ha participado en presentaciones de obra en foros como la Casa del Lago, el Centro Cultural de España en México, Exterés Arte Actual, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo y La Tallera del Proyecto Siqueiros. Ha colaborado en revistas como Tierra Adentro, Periódico de Poesía, Punto de Partida y Kilómetro Cero. Ha impartido talleres de creación literaria para sedes diversas a través del programa Tierra Adentro y la Secretaría de Cultura. Ella es doctora en arte, en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde se desempeña como académica. Es también gestora cultural de proyectos feministas y organiza con la colectiva Las Ruecas los 16 días de activismos contra la violencia de género en Morelos. Yunuen, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida. Entonces, bueno, una vez ya presentadas a estas maravillosas mujeres, vamos a entrar en materia y nos gustaría sobre todo escuchar de Yunuen sobre escrituras creativas y bueno, un repaso breve sobre su trabajo a través de, pues, de esta creatividad que tiene conforme a la escritura crítica. Yunuen, adelante. Bueno, les voy a compartir pantalla porque preparé una presentacioncita muy breve para poder abordar algunas cosas. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias a Frida y felicidades por este proyecto de Artextum, que, bueno, ya pueden consultar después, que es un proyecto que llama Ego Redes y que tiene que ver, pues, con cómo nos conectamos afectivamente unos con otros, ¿no? Así nació este proyecto de Artextum. Una persona te invitaba porque consideraba que tu trabajo era interesante, porque había alguna afinidad dentro de
de tus exploraciones y entonces, bueno, pues todas los que participamos en Artextum fuimos invitados e invitamos también a la vez a otros y así fue como fue creciendo esa red. Entonces me parece que es muy interesante hablar de estas políticas de los afectos dentro de las artes, ¿no? Y de podernos reconocer y nombrar entre nosotros, porque a veces el sistema del arte pues es muy duro, muy duro tener representatividad y entonces proyectos como este pues nos permiten mirarnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, pues muchas gracias Frida y muchísimas gracias también Amanda por darse tiempo, a pesar de tener, ¿no?, miles de actividades, compartirnos este momentito para estar con nosotras y bueno, con todas, con todas. Y a todos los que nos acompañan también, muchísimas gracias. Bueno, paso al libro. Pues un poco me voy a centrar sobre todo en este libro, aunque quería comenzar un poco por una reflexión. ¿Por qué escribir sobre arte contemporáneo? Que es algo que he hecho durante varios años ya. Y bueno, en aquel entonces, que sería como, sobre todo en 2013, fue cuando lo empecé a hacer con más seriedad. Bueno, por aquí puse un datito, ¿no? Quizás mis primeras escrituras del arte más bien vienen desde 2007. Tuve la oportunidad de irme a París como lectora extranjera de español, o sea, fui a dar clases de español a un par de liceos y cuando vivía allá me compré un libro sobre simbolismo en el arte y entonces me dieron ganas de inventarme viajes poéticos para ir a ver las obras que más me gustaban del libro. Entonces me iba de peregrina de uno a otro museo porque yo quería ver en vivo esas piezas, ¿no? No era lo mismo que verlas en el libro, aunque era una edición muy bonita. Y entonces, nada, ahí empecé como a hacer muchas visitas y me interesaba mucho, como esos acercamientos, ¿no? Ver una obra y después pensarla y después escribirla, como que es algo que siempre no sé, me genera muchas reflexiones el ver obras de arte diversas, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé como a escribir un poco y después más formalmente, en 2013 tuve una beca del Estado de México en crítica de arte, cuando existía reconocimiento, ¿no? O sea, dentro de las ramas de la literatura, todavía era considerada la crítica de arte como un arte literaria, ¿no? Entonces, bueno, tuve esa beca del Estado de México y eso me dio tiempo de escribir reseñas y críticas para la revista Registro MX. Y entonces, bueno, pues para mí, en aquel entonces, mi finalidad principal tenía que ver con familiarizar al público. Yo creo que ha cambiado mucho cómo vemos el arte contemporáneo. Creo que hace 10 años, ¿no? Como que la gente era mucho más reacia a acercarse al arte contemporáneo. Y además había como una caricaturización del arte contemporáneo, ¿no? Y una crítica así muy fuerte porque se pensaba que arte contemporáneo era como estas cosas, demasiado conceptuales, demasiado herméticas, ¿no? O sea, había ahí mucho escepticismo y a mí me interesaba mucho familiarizar al público, más bien, que pudiéramos crear diálogos en torno al arte contemporáneo, ¿no? Asumí como una especie de función pedagógica ¿no? De traducción, aunque ahí pongo de traducir es traicionar, traducción es traición, pero a mí me interesaba mucho que se pudiera quitar estos clichés de el arte contemporáneo solamente es conceptual o no vale la pena, o no es nada, o es gente sin creatividad, ¿no? Había como esta idea, lo que le llaman, bueno, había esta idea de que el arte contemporáneo era una cosa incomprensible y hermética y cerrada, y a mí me interesaba abrir diálogos y poder, no lo sé, crear puentes. Entonces, por eso estuve trabajando un rato en esto, en escribir reseñas y críticas, y ya como en libros de largo aliento, más bien empecé a estudiar el doctorado y mi tesis doctoral era sobre género, sobre fotografía, y a la par de esa investigación, o sea, yo quería que esa investigación tuviera más campos de diálogo, ¿no? Que no solamente se quedara en una tesis y ya, que es lo que sucede muchas veces con nuestras investigaciones. Entonces pensé que la mejor manera era escribir un ensayo, pero siempre me han interesado estas escrituras que tienen un un trasfondo literario, es decir, que las puedas leer aunque tengas o no tengas información previa, que de todos modos te puedan compartir algo. Entonces,
pues este libro, Todo retrato pornográfico, también, algo que no está en la tesis es, por ejemplo, la idea de los bonobos, ¿no? Y los bonobos son unos chimpancés que se supone que son los más, genéticamente más cercanos a nosotros, son el único tipo de chimpancés liderado por hembras y bueno, son los menos violentos de todos. Entonces, para mí esas claves, ¿no? De no ser violentos o ser mucho menos violentos, ser muy solidarios y estar, bueno, esas dos claves, ¿no? Y liderados por mujeres, así, me parecía que eran como preguntas que iban a poder hablarle a muchas más personas sobre estas obras en las que yo quería abordar. O sea, no quería que se abordaran desde el morbo, quería que se abordaran desde otro lugar, aunque claro, jugué un poco con esta idea, ¿no? De lo pornográfico, pero ¿qué es lo pornográfico al final de cuentas? ¿Para quién es pornográfico? Porque sí hablaba de desnudos, pero hablaba de desnudos que eran... que ayudaban a crear como una autofiguración, ¿no? El desnudo como una forma de autodevelamiento, pero pues como quería jugar con estas dos ideas, ¿no? También un poco pensando en qué pasaría si las mujeres tuviéramos más espacios y tuviéramos el poder, ¿no? Porque además había, pues creo que todavía hay, ¿no? Como esta idea de que si las mujeres tuvieran el poder, erradicarían a los hombres y serían malvadas y, ¿no? Todas las cosas malas que hacen los hombres las harían las mujeres y entonces para mí un poco jugar con los bonobos me permitía mm, plantear otra narrativa, ¿no? En la que quizás si las mujeres tuvieran más participación política o tuvieran más puestos de poder, podría haber otro tipo de estructuras y de interrelaciones. Entonces, bueno, ahí en ese libro hablé sobre algunos fotógrafos, algunas piezas y todo el libro iba intercalado con esta idea de los bonobos. Y me gustan mucho las escrituras de largo aliento porque dan más espacio para las ideas y dan más espacio para la reflexión. Las reseñas pues siempre tienen que ser muy acotadas, tienen que ser más breves, ¿no? Las críticas también tienen que ser como muy puntuales y creo que yo nunca he tenido, no uso casi Twitter justo porque esto de condensarme nada más en 140 caracteres no es lo mío. Entonces, bueno, pues ese son como antecedentes de este libro que se llama Sur, la verdadera historia falsa de la Documenta 14. Y pues este libro, ya como tal, Sur, pues nace de un viaje a conocer la Documenta, un viaje que estuvo más o menos planeado, apareció en mi panorama como unos 6 meses antes. Es decir, siempre había leído muchas cosas sobre la Documenta, ¿no? Las personas que estamos más cercanas al arte contemporáneo siempre tenemos este referente de la Documenta, porque ahí, bueno, ¿no? Se han presentado artistas muy importantes, marca tendencias y siempre establece diálogos con el contexto. De hecho, ese es su origen, ¿no? Su origen, que fue de 1955, pues tenía que ver con Arnold Bode, que fue el creador de esta Documenta. Lo que él quería era cambiar la cultura bélica alemana y en general europea, ¿no? Iban saliendo de la Segunda Guerra Mundial y se preguntaban cómo cambiar esas sensibilidades, ¿no? Que es algo que además me parece que tenemos que preguntarnos ahora justo. Entonces, pues después de esta devastación, bueno, les puse esta imagen porque así fue como terminó el Museo Fridericianum después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces él piensa que no solo hay que reconstruir los espacios, que lo que hay que reconstruir es toda una sensibilidad y su proyecto de la Documenta pues tiene que ver con eso en específico, ¿no? Entonces, también este nacimiento de la Documenta para mí es muy, muy importante por eso, porque creo que sí, el arte tiene esta posibilidad de crear empatía y de crear diálogos, pero no solamente diálogos a través de, bueno, que son diálogos de sensibilidad, que son diálogos de empatía, que son diálogos corporales, afectivos, ¿no? O sea, que están dentro de otros registros y que eso es lo que hace que sean tan potentes y tan interesantes. Entonces, bueno, ¿no? Como un poco con este antecedente y otro antecedente que tenía, bueno, quizás le adelanto un poco, pues decidí que quería ir a conocer la Documenta. Es la primera emisión que visito, no había ido antes, había leído mucho sobre ella, pero bueno, vi que se acercaba la edición número 14,
Y pensé que sería interesante conocer la documenta y saber qué era lo que iban a hacer. Entonces, un poquito antes de que abriera la documenta, unos 6 meses antes, ¿no? Empecé a revisar contenido, tenían una revista que se llamaba South, eh, y entonces empecé a leer la revista y me parecía que iba a estar interesante y pues decidí emprender ese viaje. Y cuando regresé, bueno, la idea de tener estas fotografías era presentarles un poco como los panoramas de lo que me encontré en el viaje, porque, bueno, esto es Kassel, ¿no? Y un poco así era cómo se veía la Documenta 14 en Kassel y esta es la Documenta 14 en Atenas, ¿no? Y entonces eso aparece de algún modo en el libro, ¿no? Una Documenta 14. Kassel tiene, por supuesto que tiene tiene 14 ediciones y entonces está muy bien estructurada, está muy bien armada, saben, ¿no? Tienen toda la infraestructura. Entonces es una exposición muy bien organizada. eh, y la de Atenas, por el contrario, pues era su primera emisión, pero además se atraviesa todo este contexto político, ¿no? Todas estas críticas que hay de los nativos griegos ante la documenta, porque de algún modo sienten que es una exposición colonizadora. Y pues siempre está esta idea y esta crítica sobre las exposiciones internacionales, ¿no? En general, porque de algún modo pues son herencia de las exposiciones universales, que eran estas exposiciones que se organizaban para mostrar el arte de las colonias, ¿no? Entonces siempre había como una distinción entre quién la organiza y que exhibe, ¿no? Y te exhibo a ti. O sea, entonces los griegos estaban con esta pues sí, eran como reacios, no querían ser exotizados, no querían ser exhibidos como si fueran una colonia, ¿no? Un poco en ese sentido, ni tampoco sentían que había como que la documenta invitaba de algún modo a un turismo de crisis, ¿no? O sea, que la gente iba a ir porque iba a ver cómo vivían esos griegos con una economía precaria, aunque no era la intención original de la documenta, porque la idea de la documenta su lema era aprender de Grecia y aprender yo creo que de la resistencia griega, pero sí muchas personas y muchos artistas en Grecia no nos veían, ¿no? Leían de otra manera la documenta. Entonces, cuando yo regresé de la documenta, pues me decidí a escribir este libro, mucho en retomando como ese sentir, ¿no? Para mí era interesante y era muy importante que aparecieran esas otras historias que también estaban presentes en la documenta. Entonces yo había leído un libro de Enrique Vilamatas que se llama Kassel no invita a la lógica, sobre la documenta 13. Y eso me dio mucha idea de lo que quería hacer. O sea, yo quería hacer un texto crítico, pero no quería quería que fuera muy agradable a la lectura, ¿no? Que fuera más bien como esto que había escrito Pilamatas, ¿no? Que lo pudieras leer y te pudieras reír y pudieras disfrutarlo como literatura. Y bueno, y entonces el pretexto es el arte, pero en realidad, ¿no? Disfrutas la lectura porque la lectura misma es una experiencia. Y eso fue algo que yo retomé de Enrique Vilamatas y cuando regresé dije, sí, yo quiero hacer un experimento de escritura que vaya en ese sentido, ¿no? Que pueda ser que pueda darnos una narración, o sea, que pueda tener una visión crítica, pero que también sea un artefacto narrativo, diríamos. Entonces, pues nada, ahí empecé a pensar cómo acomodar este libro, cómo hacer que tuviera sentido, y había también estas otras cosas que me interesaba resaltar, que son, bueno, pensé en esta construcción de un péndulo de Newton que me gustan mucho, y en cómo, ¿no? Se van estas bolas van golpeándose una y otra, y entonces ahí quería jugar con esta idea para crear estos enfoques narrativos, ¿no? Donde por un lado estuviera la historia, porque por supuesto que iba a haber historia oficial, ¿no? De cosas que vi en la documenta, pero también memoria, porque quería hablar también de esas otras cosas vividas y de las experiencias, ¿no? Hay un autor que se llama Maurice Holbach, que trabaja mucho con temas de la memoria, bueno, trabajó, ¿no? En Francia mucho con este tema y entonces él explica que la memoria es algo que se ha vivido, es algo que se construye socialmente, es algo que tiene
que tiene un fondo de experiencia y que era algo que yo quería rescatar, ¿no? O sea, si bien iba a hablar de la documenta, pues quería hablar de ella desde otro lugar, no solamente eso, desde lo que había estado formalmente. Y también pensé en esto péndulo de Newton, donde quería que se columpiaran lo poético y lo crítico. Entonces, me gusta muchísimo la crítica. Bueno, aquí puse, ¿no? Como algunas teóricas que me gustan y teóricos que me gustan. Y disfruto mucho los textos de crítica y disfruto mucho los textos de sociología. Me encanta ¿no? Me encanta cómo develan todas las estructuras, porque aunque el arte es un espacio que tratamos de crear como un espacio alterno a la realidad, también es un espacio que va construyendo sus propios mitos, sus propias reglas sociales, ¿no? También sus propios, pues es un campo en el que se crean ciertas reglas, ¿no? Entonces, me interesa mucho hablar de eso también, ¿no? Como de las estructuras críticas. Y sin embargo, me parece que a veces cuando nos quedamos solo en la crítica, como que podemos quedarnos en un espacio que de pronto puede ser muy aterrador, ¿no? O sea, develar los juegos del arte de pronto puede ser sí, como muy triste y que entonces lo poético ahí viene a engarzarse, o para mí, ¿no? Es necesario lo poético porque lo poético es lo que nos permite acercarnos a la alteridad. Y lo poético es lo que nos permite desacomodar esos lenguajes. Entonces, pues nada, en ese columpio yo quería que hubiera ambas cosas, ¿no? Momentos de mucha poesía y momentos de crítica también. Y pues por eso retomé también esta idea del péndulo de Newton y también esto otro de cómo se iba a unir lo personal y lo político, que es una de las principales propuestas del feminismo, ¿no? Lo personal es político, pero cómo hacerlo operar en un texto, pues fue una de las preguntas que yo quería abordar, ¿no? O sea, que fuera, bueno, a ver, eh, hablar en primera persona. Y en ese sentido, o sea, de por qué hablar de en primera persona, también lo pensé mucho sobre todo lo pensé por un autor que se llama Ricardo Piglia, que él considera que la crítica es una forma de autobiografía, ¿no? Que cuando hacemos crítica en realidad lo que estamos haciendo es hablar de nosotros mismos, de nuestros gustos estéticos, de nuestras reflexiones, de lo que nosotros consideramos importante. Entonces, de algún modo, este libro es eso, ¿no? Es una especie también de autobiografía crítica, porque al visitar la documenta, pues bueno, había más de 100 artistas, ¿no? Y pues visité un montón o sea, además de los artistas, digamos que tenían exposición, también se invitó a otros para hacer diálogos, también se invitó a otros para cooperar en la revista, es decir, había un mundo inmenso de artistas y tuve que hacer una selección pues bastante, y tuve que incluir a muchos menos de los que hubiera querido. Pero bueno, pensaba en eso, ¿no? Que entonces, ¿cómo poder, si de todos modos la crítica es una autobiografía, cómo hacer que esta autobiografía emergiera y fuera más evidente? Y entonces por eso, pues adopté, ¿no? Como una voz narrativa que es más bien como de un personaje más dentro de esta documenta. También otra cosa que me motivó mucho, pues es esta idea de Filippo Laporta, de pensar en la crítica de arte como una crítica de la vida. Y esto, o sea, quiere decir que cuando criticamos una obra de arte habla sobre una política de mundo, ¿no? Una obra de arte habla sobre una forma de entender la realidad. Y entonces, a mí me interesaba mucho, siempre he trabajado también como desde este lugar, ¿no? ¿Qué me dice esta obra no solo sobre el arte, sino qué me dice sobre el mundo en el que vivimos, ¿no? Y eso aparece mucho también en ese libro, o sea, de pronto estoy hablando de no sé, estoy hablando de una pieza de arte y termino hablando quizás de política o de migración o de México, ¿no? O de los call centers en los países de tercer mundo, porque esas realidades están ahí y tienen que ver totalmente, ¿no? No pensar en el arte no como algo aislado, sino como algo que forma parte de las políticas de mundo en las que estamos inmersos. Y bueno, pues esto también estaba presente, ¿no? O sea, cómo integrar poesía y utopía. Para mí son lenguajes que construyen futuros abiertos, imposibles, o sea, posibilidades que se pueden, o sea, posibilidades que pueden trazarse
y son al mismo tiempo o sea, su principal función quizás es la crítica del presente, ¿no? Criticamos el presente, pero de algún modo van abriendo fracturas o van abriendo espacios dislocados, van abriendo otras formas de entender el mundo, y para mí pues son esos principios de reestructuración. Entonces también son dos lenguajes que están ahí muy presentes, ¿no? Al final del libro yo me di permiso de poner poemas completos. La verdad pensé que me iban que cuando hicieran la edición del libro, que quizás me pedirían acortarlos, ¿no? O que iba a tener que hacer algún tipo de edición. Afortunadamente no, se quedaron tal cual. Y para mí era importante que estuvieran así, ¿no? Me di muchas libertades. La verdad es que otros libros, como el de Todo retrato es pornográfico, ese es un libro mucho más intelectual, y este libro es mucho más emotivo. Y bueno, tiene que ver con esto también, ¿no? La crítica como clínica, que es una idea de Gilles Deleuze. Eh, bueno, para Gilles Deleuze lo que hacemos cuando escribimos es hacer nuestra propia medicina. O sea, el escritor escribe para curarse a sí mismo, ¿no? Porque vivimos en una sociedad enferma, porque todos estamos enfermos, y entonces una forma de repararnos es la escritura, ¿no? Entonces, también eso está atravesando este libro. También hay muchas situaciones personales por esto, ¿no? Por un lado, porque pensaba en esto de cómo lo personal puede ser político, pero también en esta idea de cómo la escritura del arte también es una clínica para nosotros mismos y también quizás, ojalá, ¿no? Para un público más amplio. Entonces, bueno, un poco esto también que dice Pavese, ¿no? Escribir reúne dos alegrías, hablar solo y hablarle a una multitud, ¿no? Que es parte también de estos ejercicios de reparación. La otra guía que yo tenía para este libro, o la otra idea que tuve presente siempre fue la idea, la crítica que hace Zygmunt Bauman del turista, ¿no? Yo soy una pésima turista, me gusta mucho viajar, me gusta platicar, bueno, un poco pues esto, ¿no? O sea, me gusta, pues no me gusta caer como en estas cosas que justo critica Zygmunt Bauman, ¿no? Del turista que va, pero se queda en el hotel de lujo y solamente come en los restaurantes que aparecen recomendados, ¿no? En las guías, y va y se toma fotos en los monumentos que ya están trazados y hace, ¿no? Como todo lo que ya está estructurado para ser hecho por un turista, y además, si algo le incomoda, pues siempre se va corriendo al primer Starbucks, ¿no? Entonces, pues no, mi idea de los viajes siempre ha sido distinta. Me gusta mucho conocer como las realidades, las vidas de los demás. Eh, lo cotidiano, me interesa mucho lo cotidiano, lo infraordinario, ¿no? George Perec le llamaría así, lo infraordinario de otros espacios, de otras personas, de otras formas de ver el mundo. Entonces, bueno, eso estaba ahí presente, y pues tuve la fortuna de ser recibida en Kassel por dos estudiantes mexicanas que vivían ahí. Y en Grecia, pues llegué a vivir más bien con un un turco que era un migrante, estaba trabajando ilegalmente, y entonces también me fue muy interesante como percibir esa otra realidad. Y bueno, entonces por eso adopté también esta idea de la peregrina, que tiene este lugar, ¿no? Como que retoma este misticismo poético, pero uniendo también el escepticismo crítico, ¿no? Eh, Son las dos lecturas que a mí me interesa hacer, y que me interesa hacer de la realidad, ¿no? O sea, no perder lo poético, porque es lo que le da peso a las cosas, porque es lo que le da profundidad, porque es lo que nos permite abstraernos pues de las realidades que a veces son muy brutales, pero sí permanecer en el escepticismo y en el análisis crítico del mundo, ¿no? Entonces, bueno, por eso esta figura de una peregrina, pero de una peregrina muy particular, pues me parecía reúne o que intenta, ¿no? Reunir misticismo y escepticismo, me parecía importante. Y pues nada, fue un libro que me tardé como 3 años en realizar, o sea, un poco antes o sea, como prepararme para la documenta, el viaje en la documenta, y después tuve la fortuna también de tener un apoyo eh, para escribir este libro. Tuve una beca para poder terminarlo. No lo terminé con la beca, más bien, pero sí me dio un año para poder seguir con este proyecto. Y
Pues curiosamente tengo otro libro que no he podido sacar a la luz. He dado un montón de pláticas sobre este otro libro, eh, pero no lo he podido terminar, ¿no? Como que cada año lo releo y cada año lo rehago. Entonces llegó un momento en el que yo, pues nada, estaba por dejar de escribir, después, o sea, terminé el libro de Sur, pero la verdad es que lo hice por una pasión personal, lo hice como un compromiso conmigo y con, eran cosas que sí quería abordar, pero realmente era algo eh, como un interés propio, ¿no? Nadie me estaba pidiendo que escribiera un libro, ni siquiera sabía si iba a haber un público, no, ¿no? Pero bueno, me interesaba hacerlo, pero bueno, les digo que tenía atorado este otro libro que no he podido publicar. Y entonces llegó un momento en el que pensé que no, pues que quizás estaba siendo ociosa escribiendo, ¿no? Trabajando en este, no lo sé, creo que siempre son preguntas que nos hacemos y las has escuchado de personas que incluso llevan mucho tiempo haciendo arte, ¿no? Como que siempre es difícil saber si lo que estamos haciendo eso no es significativo. Y apareció por ahí el anuncio de la convocatoria del Premio Bellas Artes de Crónica y pues yo ya tenía el libro terminado eh, y lo mandé, la verdad no tenía la expectativa de ganar, no lo sabía, ¿no? Simplemente lo mandé porque ya tenía un libro listo y había una convocatoria, pero no sabía si iba a ser, como les decía, el interés, porque de pronto, ¿no? Como, pues sí, puede parecer, hablar de una exposición parece que solamente es un libro para artistas, ¿no? Aunque yo no lo veo así, pero bueno, no sabía, no pensé que, o sea, realmente no me hice ninguna expectativa, pero sí fue muy agradable el recibir la noticia. Y además creo que justo me llamaron un día que yo estaba deprimidísima porque me había ido mal en el trabajo y demás. Entonces fue una noticia muy interesante y pues nada, ha sido como un gusto también poder entablar diálogos y pláticas con otras personas a partir de este libro. Y bueno, pues no sé qué más les puedo contar del libro. Creo que en general eso era, ¿no? Un poco cómo nació y las preocupaciones que yo tenía y que las cosas que traté de cuidar al hacer este libro, ¿no? Entonces, bueno, ya cierro la pantalla. Por ahí va más o menos este libro. Solo, bueno, nada más como el libro después, ahora en la pandemia más bien, el Imbal decidió liberarlo, entonces ahora está ahí en internet disponible para descarga y para lectura. Y pues eso es un poco, ¿no? Lo que sucedió o lo que estuvo entramado para este libro Sur. Oye, qué bonito, Junen. Muchísimas gracias por compartirnos o sea, el antes y el durante de toda esta producción del libro. Es súper interesantísimo. Les voy a poner en el chat el link para que puedan descargarlo, por si no lo tienen todavía. Pero me gustaría continuar la charla preguntándole a Amanda sobre sus reflexiones sobre la lectura de Sur. ¿Nos quieres comentar algo, Amanda? Sí, claro que sí. Espérenme, nada más déjenme eliminarme porque es muy raro verse cuando uno habla. Entonces, este, ok. Entonces, pues me da muchísimo gusto estar hoy aquí, pues hablando con Junuen, contigo, Frida, y en el contexto de Artextum, y pues hablando sobre este trabajo de Junuen que creo que es muy interesante. Ahora les voy a compartir algunas reflexiones sobre el libro. Y también cuando leí el libro hay algo que me emocionó y es que creo que comparto con Yunuen una pregunta sobre cómo escribir, que sería para mí la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo escribir? Y cómo escribir sobre arte, y cómo escribir sobre la realidad en la que habitamos, pero desde un lugar distinto. Nada más les cuento brevemente que yo, como leíste Frida en la semblanza, yo estudié sociología y después antropología. Y una de las razones por las que abandoné las ciencias sociales es por el problema de la escritura.
Es decir, para mí yo tenía una relación muy, muy cercana con la teoría y teoría social, y me apasionaba muchísimo leer teoría social, pero para mí la forma en la que yo me relacionaba con la teoría era de una manera literaria, es decir, me apasionaba mucho cómo los teóricos construían narrativamente una idea, cómo abrevaban, digamos, de otras disciplinas o construían figuras retóricas digamos, producían también un placer estético. Y entonces y por otro lado, la escritura académica, por ejemplo, en una tesis de licenciatura o maestría, por un lado, y por otro, los artículos académicos, me producían un profundo desazón en términos de no alcanzar, desde mi perspectiva, un lugar, no en términos de profundidad analítica, sino justamente de interpelar desde otro lugar a los lectores. A través de una jerga académica que, bueno, tiene una genealogía, pero que a veces se convierten en conceptos vacíos para describir la realidad en la que habitamos. Sin embargo, pues las ciencias sociales eh, pues han marcado en gran medida mi manera de acercarme al arte contemporáneo. Ya no les voy a platicar más de mí porque estamos hablando más bien del libro de Yunuen. Y en ese sentido, creo que es una pregunta también muy interesante, ¿no? ¿Cómo escribir en general, pero también cómo escribir sobre arte? Como sabemos, pues la crítica de arte en gran medida ha sido en otros momentos un espacio eh, vinculado justamente a un género, al literario, digamos, a la crítica literaria. Sin embargo, ha menguado mucho la forma en que circula la crítica de arte o incluso la producción. Y esto pues tiene que ver con la transformación del arte en general, ¿no? Pero también con la transformación de los medios en donde circula el arte, es decir, las revistas, el papel en el ámbito cultural que tienen las revistas, los suplementos de periódico, etcétera. Todo aquello que ha configurado nuestra noción de qué es la crítica de arte o cuál es la posición de poder que ocupaba en otros momentos, por ejemplo, una figura como Raquel Tibol, que era capaz además de destruir una obra a un artista, a una exposición, y además la crítica siempre tuvo esta intención en ciertos momentos sardónica, muy ácida. Digamos que esa es la voz del crítico, ¿no? Casi a la manera del Ratatouille, de la película animada, ¿no? Entonces, eso es muy interesante entender. Y si bien muchos de nosotros nos hemos preguntado o hemos querido que la crítica de arte resurja, no puede ser más que una nostalgia porque el arte ha cambiado en términos de sus agentes y porque en gran medida el curador ha asumido algunas de las funciones de la crítica de arte y por una estructura de circulación y de los medios de producción, digamos, críticos, ¿no? O de los medios de comunicación en general. Entonces, eso es algo también muy interesante. Eh, y digamos que desde mi perspectiva, justamente el lugar desde donde escribe Yun Nguyen es esta intersección entre la crónica, yo lo leí como una crónica de viaje y como una crónica del arte, ¿no? La crónica tiene precisamente la característica de escribirse desde una voz narrativa casi siempre personal, es decir, hay un autor que narra, un yo que narra, y en ese sentido es Yun Nguyen. Además, Yun Nguyen, atravesada obviamente por su biografía, pero también por su trabajo artístico en el ámbito de las artes visuales, en el ámbito de la enseñanza y en el ámbito también de la literatura, ¿no? De la poesía. Entonces, esos caminos que normalmente en la estructura, digamos, de las disciplinas artísticas están seccionados, en donde no hay un vínculo, digamos, un contacto tan estrecho entre, por ejemplo, la literatura
y las artes visuales, y en donde aparecen como caminos separados. Es muy interesante ver cómo a lo largo del libro, pero también en un contexto más general en el trabajo de Yun Nguyen se entremezclan. Y creo que eso es también, digamos, parte de la riqueza. Y otro aspecto que ya mencionaba Yun Nguyen, y creo que fue muy importante que ella nos introdujera en su propio universo de escritura y de dónde surge este libro, en sus referentes, que es precisamente, digamos, cómo también abreva de otras fuentes filosóficas, literarias, artísticas, y que se entrecruzan en el libro. Y esta manera, estas referencias, y lo explicaba muy bien Junuen, no son nada más a la manera de un moto, ¿no? Como de un referente de ideas, sino de una manera de proceder. Es decir, como estas fuentes aparecen como un método de escritura, un método de aproximación hacia las cosas. Y en este caso a un evento específico que es la documenta, pero que podría haber sido, digamos, otro en ese sentido, ¿no? Y al mismo tiempo, esta documenta tiene, como ya comentaba yo, ¿no?, en características muy particulares, en el sentido de que se realiza en dos sedes por primera vez y en las antípodas, por decirlo así, ¿no? El centro, que es Alemania, este centro de poder intelectual, económico, artístico, y por otro lado Grecia, en un momento histórico en donde Grecia está en una crisis económica brutal, pero también en donde hay un movimiento social muy activo y muy fuerte que permea también al circuito artístico, ¿no? Y a una especie de desmantelamiento también de las instituciones, en donde, como yo no obviamente sabe, hay un movimiento anarquista muy fuerte, ¿no? Que ha sido como referente del movimiento autoritario a nivel internacional. Y también de las protestas anteriores contra la globalización, ¿no? Que digamos que eso es como también un contexto muy importante. Entonces, hay algo que a mí me parece muy interesante que ya comentaba Junuen, que es pensar en la filosofía como práctica. Eh, Ella hablaba de la escritura como clínica, ¿no? O la crítica como clínica, pero también de la escritura como praxis de esa filosofía, es decir, como el oficio de escribir como un hacer, no nada más en el mundo de las ideas, sino como algo que es capaz de actuar y sobre el mundo, de alguna manera, en ese sentido de praxis. Entonces, creo que eso es muy importante. También hay otra clave que nos da Yunuen en el propio título del libro, que es la verdadera historia falsa, ¿no?, de la documenta. Y entonces, claro, esta noción de la verdadera historia, ¿no?, que es como un título referencial en la literatura, la verdadera historia de las cosas, no sé, etcétera. Pero esta idea de lo falso, para poner justamente en tensión lo que ya nos decía Yunen sobre historia y memoria, sobre las oposiciones construidas históricamente entre lo personal y lo político, entre, digamos, quién escribe desde una posición de autoridad sobre las cosas, y en este caso, pues, sobre el arte. Entonces, yo pensaba en otros referentes también que han explorado estas otras maneras de escribir sobre arte, y me acordaba de un libro precisamente de la escritora colombiana Carolina Sanín, que se llama Yo Soy You, que escribe, digamos, sobre una historia falsa, justamente crea un personaje que es una especie de antropólogo que hace performance y que tiene como una doble vida, una doble personalidad. Y entonces es muy interesante, digamos, como a través también de la ficción o esta mezcla de ficción y realidad se puede generar otras miradas, ¿no? En el caso de Junuen, pues evidentemente es desde un ámbito autobiográfico, ¿no?, mucho más documental en cierto sentido, pero al mismo tiempo ella misma nos apuntaba y nos alertaba cómo hay una construcción de un personaje, es decir, hay como una alteridad del yo, que es evidentemente Junuen, pero no es exactamente Junuen, por decirlo de alguna manera. Y es necesaria crear esa alteridad para poder escribir, yo creo, ¿no? Es decir, nosotros somos quienes somos en lo que escribimos,
pero somos más o somos más cosas de aquello que escribimos, ¿no? Entonces, y esa distancia en términos de alteridad es lo que permite que nosotros nos despeguemos de la carne, es decir, de lo meramente autobiográfico y de todo lo que nos atraviesa para poder relatar otras cosas y hacer otro tipo de observaciones y preguntas. Y en ese sentido, creo que también el libro expresa al arte contemporáneo en todas sus contradicciones. Es decir, por un lado, el arte contemporáneo se ha constituido como el lugar o el espacio de la crítica del arte de manera autorreferencial y del circuito del arte, y también ha sido un punto de partida para construir la crítica del mundo social a través del arte. Es decir, y en ese sentido la Documenta ha sido referencial en marcar, digamos, un espacio central para ciertas tendencias críticas, como fue, por ejemplo, la Documenta 11, que curó Okuyem Besor, un curador nigeriano muy importante, que planteó justamente un desplazamiento muy importante hacia un arte que tenía características más cercanas a lo documental, a la teoría, y que reflexionaba de una manera muy distinta sobre las prácticas artísticas. Y en ese sentido también las contradicciones en vinculación con el mercado, con toda la parafernalia, la superficialidad que también es parte del arte. Entonces, el arte contemporáneo y la Documenta creo que pues refleja cabalmente eso, pues es ese mundo de contradicciones y tensiones a las cuales nos enfrentamos quienes formamos parte de ese mundo, y son contradicciones que nos atraviesan también subjetivamente, ¿no? Pero al mismo tiempo, el arte contemporáneo en específico es ese espacio muy extraño en donde artistas, que normalmente no son personas de clases altas, hay algunos artistas que les ha ido muy bien o que pues por cuestiones familiares pertenecen a otra clase social, pero la gran mayor parte de los artistas no, son capaces de coexistir con una clase social, que son los coleccionistas, los mecenas, etcétera, y en donde esa clase en el poder, esa élite, desea lo que los artistas producen. Entonces, una relación construida a partir del deseo. El deseo, pues, es algo que no se puede lograr, digamos, esa es la característica, obtener, esa es la característica del deseo eternamente insatisfecho. Entonces, en ese sentido, es de los pocos espacios sociales el arte en donde hay una especie de ruptura de las estructuras sociales sumamente solidificadas en las cuales vivimos y las diferencias de clase, digamos, en las que habitamos. Y entonces también, por ejemplo, el arte o los artistas son capaces también, por ejemplo, de habitar en los intersticios y en los vacíos de la ley, en muchos casos, y entonces eso lo hace un espacio sumamente interesante, pero que al momento en que formamos parte de él nos cuesta trabajo describir porque pertenecemos a él, es decir, no tenemos una distancia crítica. Entonces, en ese sentido, hay que estar siempre muy alertas, esa es la manera en como yo entiendo incluso mi práctica curatorial, muy alertas de siempre estar luchando por conseguir esta distancia crítica, ¿no? Pero una distancia crítica que al mismo tiempo te permita operar si es que quieres ser parte del arte, porque quienes deciden tener una distancia crítica absoluta, pues entonces deciden operar desde los márgenes. Y esa es otra elección que se puede hacer también, ¿no? Y luego creo que en ese sentido pensaba en otra idea que tiene que ver también desde mi perspectiva con la curaduría, que es la noción de mise en scène, ¿no? Como de puesta en escena. Es decir, la curaduría en ese sentido, y la Documenta también es eso, y creo que Yunuen en el libro lo avanza, es una puesta en escena, pero una puesta en escena no en un sentido de una teatralidad falsa, ¿no? Sino que es una puesta en escena en el sentido de que despliega un conjunto de relaciones de poder, de discursos, de operaciones estéticas, y en ese sentido también el libro de Yunuen
hace este ejercicio de puesta en escena en donde no nada más lo que sucede es el evento artístico en concreto, sino ahí en Kassel están operando muchas otras contradicciones o problemáticas que vivimos en nuestra sociedad. La migración, la discriminación, el racismo tan profundo que existe en Alemania en este momento. Y al mismo tiempo, como Junuen logra conectar en muchos momentos con su propio contexto, es decir, con la contemporaneidad. Y habla del feminicidio, la situación de la violencia en México hacia las mujeres en algunos momentos, eh, y, eh, y lo hace también de una manera muy interesante, que esa es como la capacidad narrativa que ha ido construyendo Junuen a lo largo de su trayectoria como escritora, como artista, que es esta noción de los mapas, ¿no? Y entonces la noción del paseo, los mapas, pero también a partir de lo que ya nos comentaba Junuen como sus referentes, es decir, esta especie de poética de lo cotidiano, de lo infraordinario, de lo inframínimo, y en donde aparece Perec, evidentemente Duchamp, con lo inframínimo, ¿no? Y otros referentes, pues, importantes, ¿no? Como, por ejemplo, una escritura que casi acontece desde una noción parecida al happening, ¿no? Y en donde aparece Fluxus, es decir, ella nos va anunciando algunos referentes, no de manera tan literal, sino esos referentes se convierten, como yo decía, en modos de proceder, en modos de escribir y de construir, digamos, algunas figuras que nos permiten como lectores avanzar sobre el texto. Y la idea, por ejemplo, de mapa, el mapa no es un territorio de Deleuze, pero que ella construye, digamos, otras figuras que acompañan digamos, este planteamiento filosófico, como la noción del laberinto, ¿no? Digamos, el laberinto, pues justamente es una especie de búsqueda, ¿no? En donde es el minotauro, digamos, en el laberinto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y hay otro aspecto que creo que también es interesante, que tiene que ver con que esta noción de lo infraordinario, si bien nunca lo plantea de esa manera, el filósofo Michel Foucault tiene una manera muy central que para mí cuando lo leí en la universidad fue reveladora en cómo lo más insulso devela o es el principio de la arqueología de las estructuras sociales y del conocimiento y del pensamiento, ¿no? Entonces, digamos, creo que también en ese sentido Junuen rescata, digamos, esta noción de justamente de aquello que ha sido considerado como lo importante, por decirlo de alguna manera, si pudiésemos hablar de ese lugar. Y entonces, creo que ese punto de partida pues es sumamente interesante en términos de que nos plantea muchas preguntas de cómo acercarnos al arte contemporáneo, no nada más como un fenómeno estético, obviamente, sino como un fenómeno social. Y además, pues, otros aspectos que justamente son importantes, vinculados a esta noción de lo infraordinario, porque lo infraordinario es lo invisible. Entonces, esta noción de lo visible y lo invisible, o la visibilidad de la invisibilidad, justamente en el centro mayúsculo que es la documenta como espacio de visibilidad del arte contemporáneo y de las prácticas artísticas. Y bueno, pues más adelante avanza también en esta división que tiene entre Kassel y Atenas, o de Grecia, en donde pues precisamente, digamos, como sus modos también de aproximación a estos dos espacios son diferentes. Y pensaba también en otro aspecto interesante que tiene que ver con momentos también humorísticos, ¿no? Que creo que eso es algo también pues interesante y rico y que yo creo que abreva, digamos, yo soy fan total de Ibargüengoitia, en donde hace una especie, Ibargüengoitia a través de todos estos personajes pues hace una especie de crítica cultural de México, ¿no? En una determinada época. Y también pues como referente en ese sentido, hay alguien que también tiene esa aproximación, que es la escritora Sarah Thornton, 7 días en el mundo del arte, ¿no? Que también tiene como el lugar del yo siempre es un lugar también incómodo, ¿no? Como de alguien que
a sí mismo en la narración y en la escritura está incómodo en el lugar o está preguntándose o tiene este momento, digamos, como de cierta, de sentirse un poco fuera del lugar, ¿no? Y este fuera del lugar produce situaciones, pues, en cierta medida, pues cómicas digamos, interesantes en ese sentido. Entonces, bueno, pues tampoco les voy a revelar todo, porque pues la idea de hablar sobre un libro y sobre digamos, sobre un trabajo que apenas está empezando a circular, en gran medida, pues es dejarlos un poco picados y al menos establecer un punto de lectura que nos invite o nos permita lanzar, digamos, una piedra en el lago para que leamos el libro y pues bueno, hasta ahí la dejaría para poder seguir conversando con Yunuen y con ustedes. Qué bonito, Amanda. Muchísimas gracias por todos los pensamientos. Son tantísimos, no los pude apuntar todos, pero son increíbles. Me encantó cuando comentaste lo del humor, porque es cierto, nos hace falta también como rescatar eso para poder continuar el diálogo desde otras perspectivas que a veces puede costar pues un poco si se habla de arte contemporáneo, que fue lo que dijo Junen al principio de la charla, también de lo del mapa no es un territorio, que también en Artextum nos abocamos mucho a platicar sobre la construcción de realidades desde otras perspectivas, etcétera. Entonces, yo no quiero tomar mucho tiempo, pero sí me gustaría que dieras continuidad a lo que Amanda nos acaba de comentar y luego abrimos la sesión para preguntas y respuestas del público. Pues muchas gracias por la lectura tan atenta, Amanda. A mí se me hace muy interesante también cómo las diferentes, o sea, cuando hacemos una lectura, pues está, ¿no? Está el texto, pero además aparecen las propias ideas y las propias reflexiones y los modos de conectar con el texto. Eso me pareció muy interesante, este modo en el que lo abordas y pues nada, como todos estos puntos que acabas de retomar, ¿no? Del libro, me parecieron muy, muy importantes. Creo que sí tienen mucho que ver con todo estos procedimientos de escritura y todas estas, pues todo lo que hay ahí adentro de ese libro, ¿no? Como la intención, bueno, lo dijiste al principio y lo quiero retomar, ¿no? Es una crónica y efectivamente lo primero que es este texto es una crónica de viaje. Y luego está el arte, y luego están las críticas, y luego está, ¿no? Una serie de otras capas, que creo que tiene muchas capas el texto, pero antes que otra cosa es una crónica de viaje. Entonces, igual, ¿no? Los momentos curiosos, los momentos incómodos, los momentos, todo eso que nos puede pasar en un viaje también está presente en el libro y pues era como mi primera intención en este texto, ¿no? Trabajarlo desde eso, desde ese lugar que tiene la literatura, que es el que nos permite como de algún modo encarnar en el autor las experiencias de él, ¿no? O sea, como vivir a través de él, lo encarnamos, o sea, encarnamos el texto. Y eso era algo que a mí me interesaba mucho trabajar antes que, bueno, junto con, ¿no? Todas las otras capas. Pero bueno, pues muchas gracias por la lectura, Amanda. No, a ti, Yunuen, más bien por escribirlo. Yunuen, me gustaría comenzar a preguntar, bueno, yo quiero ser la primera, sobre tu pulsión narrativa. ¿Qué es lo que, bueno, en Artextum lo recuerdas? Le comentamos a cada uno de los participantes que nos comenten, que nos compartan sobre su pulsión creativa, que es lo que le llamamos así en el proyecto, pero si puedes como comentarnos un poquito más para que vayan fluyendo las preguntas y poco a poco vamos a ir ahondando más en este diálogo con el público. Sí, hay una intención, creo que es justo un poco, ¿no? Lo que acabo de comentar, o sea, hay una intención de escribir desde el arte, pero desde la narración, desde construir el propio texto tiene una búsqueda estética. Y bueno, la narración me parece muy importante porque
como apuntaba Amanda, ¿no? Si bien hay muchos textos teóricos, hay muchos textos críticos, hay muchos textos analíticos, a veces, creo que a veces eso le pasa o eso sucede con los textos de arte contemporáneo, que se pueden volver muy herméticos y que en lugar de develarte o ayudarte a acercarte a las obras, más bien, ¿no? Como que de pronto tienes que estar con, ¿no? Con un montón de diccionarios al lado o un montón de referencias, o antes tienes que haberte leído otros 10 textos para poder entender un texto de una pieza, ¿no? Entonces también para mí había una búsqueda de cómo hacerlo desde un lugar más, pues más apacible y placentero, sin que perdiera eso, sin que perdiera lo analítico, ¿no? Entonces, bueno, siempre tengo esa pulsión narrativa, como es una pulsión de contar y acompañar, un deseo de establecer como de socializar, pero socializar en estos términos de compartir y de poder platicarlo en común, ponerlo en común, creo que sería eso, ¿no? No hablarlo desde el autor, ¿no? O sea, la autora que te voy a develar una verdad, la otra verdad de Cassel, ¿no? Aunque sí juego con eso un poco porque estoy diciendo que hay una verdadera historia falsa, pero no como con esta, como no adoptar la figura del Mesías que te va a develar, sino como vámonos de aventura, te voy a contar, ¿no? Eso me interesa mucho. Ese es como, ¿no? Mi interés narrativo dentro del o junto con el arte. Exacto, sí, que desde las primeras líneas del libro, o sea, lo notas desde ahí, desde lo que acabas de mencionar, de vámonos juntos, porque esto va a ser súper interesante. Tenemos una pregunta de Héctor Julián. Él dice, ¿qué recepción ha tenido el libro en el ámbito de la crítica de arte contemporáneo? Y si has recibido diálogo de otras autoras de ese género. Pues he tenido, bueno, ahorita pues la lectura de Amanda, que me parece muy importante, muy interesante, y he tenido muchas lecturas, pero más desde la literatura, o sea, muchas más aproximaciones, ¿no? Me ha leído más gente, pero como desde la literatura o desde las artes visuales, más que propiamente críticos de arte, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, no sé si eso se deba a una cuestión de difusión, ¿no? Y creo que también, o sea, este libro en realidad iba a tener las primeras presentaciones en Bellas Artes en mayo. Y entonces, ¿no? La de Bellas Artes, tal vez suceda en noviembre, pero no, o sea, es como que va atrasado con mucho. Eh, y tenía una serie de presentaciones previstas, presenciales, y todas pues se cancelaron, ¿no? O sea, iba a estar en la Feria del Libro y la Rosa de la UNAM, ¿no? Tenía ahí como muchas presentaciones agendadas, pero eran para abril, mayo y junio, y fueron justo los meses en los que todo estuvo cerrado, ¿no? De pandemia absoluta, y es muy difícil darle difusión por los propios medios a un texto. O sea, si no hay como una institución que te acompañe, ¿no? O alguien que lo haga, creo que es muy complicado que, pues sí, así, ¿no? Como andar con el libro, hola, hola, ¿no? O mandarlo así, pues es un poco complicado hacer visible algo, ¿no? Entonces, bueno, las presentaciones pues tenían esa función, pero muchas se han interrumpido y apenas ahora está como articulándose de nuevo el entramado cultural, porque todavía hay muchos museos que no abren, todavía hay, y aunque muchas cosas se hicieron virtuales, yo al principio también tuve mucha resistencia a, a entrar en, ¿no? Como que creo que fue muy rápido o sea, siento que de pronto vino la pandemia y entonces había una necesidad así de fingir que no pasaba nada, y entonces mucha gente empezó a agendar cosas, ¿no? Como, lecturas, y había una agenda virtual inmensa, y yo en principio como que no quise subirme a ese tren tan rápido al menos, ¿no? O sea, yo sí necesitaba un tiempo para estar conmigo y para pensar en qué significaba la pandemia para mí, y ya después poder salir al mundo como, ¿no? Entonces, no, pues no organizamos casi nada, no hice casi nada para promover el libro durante varios meses. Creo que apenas hace un mes tuve la primera charla sobre el libro, así que la pandemia no nos ayudó. No te puedo decir más sobre otras autoras, sí, pero de literatura, ¿no? Y en general he tenido buenos comentarios y
y bueno, se divierten y alumnas también que de pronto me escriben, así que sí les gustó el texto, pero bueno, esa es la larga respuesta. Pero es interesante también porque tuviste que haber esperado para que el editorial pudiera abrir el libro para descarga gratuita y eso va a generar pues eventualmente otras avenidas para explorar y leer desde otros continentes, otros países e incluso pues se verá en algún futuro otras lenguas. Ya veremos. Tenemos otras preguntas. Quería yo ver si Valeria Caballero tenía algún comentario, porque sus comentarios siempre son muy acertados. Ay, Frida, qué responsabilidad con las mujeres aquí presentes. No, pues, en realidad sí vine así como muy honestamente a escuchar a dos personas a las que respeto mucho y de alguna manera he seguido sus trayectorias, ¿no? Con un trabajo increíble en el campo cultural y neta viene como una especie de estudiante. Me identifico mucho con muchas de las cosas que dice Yunuen, como en la parte como autoral, por en el sentido de cuando, bueno, yo aquí en otro momento presenté un proyecto que acabo de lanzar, ¿no? Que es fotográfico, yo me formé como artista visual y luego la vida me ha llevado como a 20.000 lugares más. Y esta cuestión como de narrar desde la travesía, porque es una travesía, ¿no? Todo lo que nos has contado, Yunuen, es una travesía. Y de pronto, en la experiencia personal, ¿no? Que también es de alguna manera íntima, un poco ligando con lo que decía Amanda, ¿no? De la distancia, para poder lograr como una posición, la distancia crítica, ¿no? A mí esto me interesa ahora muchísimo como creadora, ¿no? Porque a mí la pandemia me llevó a hacer un proyecto muy íntimo y muy personal. Y de pronto, pues, más que un comentario, pues, como decir, ¿no? ¿Cómo ubicar? ¿Cómo ubicarnos, ¿no? ¿Cómo ubicarme para poder encontrar esta distancia? Bueno, en mi proyecto, pero también, también he participado y he desarrollado trabajo en el campo curatorial, este, pues esa distancia crítica es muy, cuando estás como tan inmersa, ¿no? Porque tú hiciste el viaje, ¿no? Decidiste que ibas a hacer esto. A veces estos viajes implican como que te encuentras con personas que conoces, luego conoces a otras personas, desarrollas una serie de afectos también, ¿no? En el viaje. No sé, me gustaría como conocer en el proceso de conformación del libro, esto cómo sucedió, ¿no? Eh, Muy en el ánimo, mañosamente, ¿no? De a ver qué puedo abrevar a mi experiencia, porque a mí la distancia con mi proyecto, como es tan profundamente íntimo y también incluyó una parte de viaje, pues me interesa muchísimo, ¿no? Esta parte de la distancia crítica, que digamos como en el campo de la producción a veces tiene que ver más como con una tematización, con conceptualización, o sea, son otras cuestiones como las que se abordan, ¿no? No sé si dije algo como claro, pero me interesa mucho esto, ¿no? Cómo, así es como que te sales, ¿no? De la escena un poco y luego cuando pues el terreno de la escritura es distinta que la generación de imágenes, pero no en el sentido de la narrativa, ¿no? Pues, no sé, como que me gustaría conocer esto en tu experiencia. Sí, pues, a ver, como en la parte de la escritura, yo gozo mucho escribir y también, ¿no? Mi primer proceso o mi primer proceso para escribir este libro, pero en general siempre es documentarme, o sea, porque una cosa es lo que yo viví, pero además hay otras personas que también asistieron al fenómeno, estaban las revistas propias de la Documenta, ¿no? Entonces siempre me documento antes de empezar a escribir, ¿no? Quiero saber qué vieron los otros, si yo lo vi igual o lo vi de manera distinta, o qué de eso que dijeron los otros me interesa retomar y con qué estoy en desacuerdo, ¿no? Entonces siempre, para mí la documentación siempre es muy importante antes de generar cualquier proyecto. Después, en el proceso de escritura, hay un momento que es absolutamente libre, o sea, ¿no? Como empiezo con una idea que me gusta, me interesa, empiezo a escribir, pero siempre hay un segundo paso que es la relectura.
y que es la que lleva mucho más tiempo, ¿no? La relectura y entonces sí pulir el texto y hacerlo mucho más... o sea, yo pienso siempre en tratar de ponerme en el lugar del lector, ¿no? O sea, yo lo trato de leer, aunque yo soy la autora, trato de leerlo como otra persona para tratar de crear una atmósfera en la lectura. O sea, sí me interesa posicionarme en ese lugar, como tratar de crear un espacio en el cual me leo, no como si, o sea, leo el texto, releo el texto y lo leo con ojo crítico. Y digo, aquí no lo lograste, ¿no? Esta idea no está clara, ¿no? O sea, ese es un segundo ejercicio que me lleva a veces el mismo tiempo que el de escritura. A veces más, a veces menos, ¿no? Depende. Pero sí me parece, siempre reviso mucho las cosas que escribo antes de lanzarlas. Y pues no sé, eso es como parte de lo que intento hacer y a veces si tengo oportunidad se lo leo a alguien más, pero no siempre. Muchas veces no hay chance de... O sea, este libro, bueno, se suponía que me lo tenían que revisar porque estaba en una beca, ¿verdad? Pero no, no hubo tanto acompañamiento como seguramente les ha pasado. Nos ha pasado. Hice yo casi toda la revisión, hasta la corrección de estilo, pero que también fue muy tranquila, ¿no? Pues sí, pero más bien creo que es eso, ¿no? Como que sí soy muy crítica con mi propio proceso de escritura. Sí, eso es eso, la relectura, diría yo, ¿no? Y documentarme y tener otros referentes. Creo que es justo eso, quizás, ¿no? Tener otros referentes para saber qué hacen otros y qué quiero hacer. O sea, un poco, por ejemplo, lo de Vilamatas, ¿no? Haberme leído el libro de la novela de Vilamatas me daba una guía de cómo abordar la subjetividad, pero Vilamatas siempre se queda como en este plano novelesco, ¿no? Y a mí me interesaba tener otras discusiones. Entonces, algo le retomé a él, pero lo fui acomodando a lo que yo quería hacer, ¿no? Pero sí, quizás los referentes, no sé si eso te dice cosas. Me dice muchas cosas. Gracias, Junuan. Gracias. No sé si tenemos otras preguntas. Las pueden también poner en el chat o simplemente poner su video o activar su audio. Rosario Guillermo nos comenta, qué placer leer un libro sobre arte desde un diario de viaje. Dos placeres en uno. Muy cierto, me encanta eso. Y yo tengo una pregunta para Amanda, muy a propósito de esta relación entre documentarse, entre escritura, entre literatura, etcétera, y cómo esto se emparenta también desde un ámbito curatorial, porque también tiene mucho que ver con ver desde otras perspectivas para poder englobarlo todo, no a lo mejor desde un libro, pero en una exposición, por ejemplo. Sí, o sea, quería hilar un poco con lo que comentaba Valeria y Yunuen, ¿no? Entonces, digamos, para mí en años recientes fue muy importante el trabajo de Cristina Rivera Garza sobre la escritura documental. La medida en que, debido a mi formación, el trabajo de Cristina y de mucha gente que a partir de ella ha reflexionado sobre el tema de la escritura documental, y incluso desde un lugar muy diferente, bastante criticable, pero también interesante, Kenneth Goldsmith, ¿no? Que de alguna manera plantean, digamos, el ejercicio de la escritura a partir, digamos, de aspectos fácticos y de aspectos de orden documental, pero cómo esos pueden adquirir una dimensión de orden literario. Entonces, para mí ha sido un referente muy importante en los últimos años, también pensando, digamos, en este espectro o en este desarrollo de otras formas de escribir. Y entonces pensaba en esta distancia crítica. Yo, digamos, en un nivel muy personal, o sea, no tengo para nada una carrera literaria ni aspiro a ella. Yo escribo poesía esporádicamente, diría, porque ahorita
está difícil encontrar tiempo para eso en mi vida. Y ahí todo el tiempo pensaba justo en este tema de la distancia crítica y de cómo, digamos, despegarme de una afectividad que a veces eh, no es útil en términos escriturales, ¿no? Es decir, el desbordamiento, y no me refiero como el desbordamiento en términos estéticos, ¿no? Como de producir, afectar al otro, ¿no? Pero el desbordamiento personal no necesariamente es lo más interesante. Es interesante cuando es un proceso terapéutico, probablemente, pero no cuando se convierte en una forma artística. Entonces, porque justamente siempre está el otro. Hacemos arte para nosotros o quienes hacen arte, pero también hacemos arte porque es una manera de establecer una relación con el otro. Entonces, por eso creo que lo que decía Yu Nguyen es muy importante, ponerse en la posición del lector y saber que las obras de arte literarias o artísticas o de arte contemporáneo o de lo que sea, ocurren en un mundo, en un contexto, y eso también es una dimensión a considerar, ¿no? Es decir, puede ser que el proceso de producción sea desde la subjetividad, obviamente, del artista, en el aislamiento, en la soledad, pero hay muchas otras prácticas también que involucran la colaboración y la interacción con los otros que nutren parte de ese proceso artístico. Eh, y en ese sentido, digamos, como la escritura automática, pues obviamente es un procedimiento muy importante que surgió en el momento digamos, de la aparición del psicoanálisis, el surrealismo, etcétera, que intentaba, digamos, de alguna manera develar, digamos, las estructuras del inconsciente, ¿no? Pero digamos que ese es yo diría que es una forma de escritura que puede ser muy interesante como proceso, pero no necesariamente como una producción de orden artístico, ¿no? Y que puede tener muchas dimensiones interesantes, pero que también surge en un momento muy particular de la historia del arte, digamos, en términos mucho más generales. Y también en otro punto, cuando escribía sobre Verónica Gerber, sobre un proyecto que hizo en el MUAC, planteaba como la figura de escribir o de hacer arte como una especie de round de sombras, ¿no? Como esta idea del boxeador que se entrena peleando contra su propia sombra. Entonces eso también creo que es un aspecto pues interesante. En términos de la curaduría, eh, yo diría que antes yo tenía una posición muy utópica respecto a cómo producir textos curatoriales o cómo dialogar, ¿no? Lo digo utópica en el sentido de que la mayor parte de mi carrera curatorial además ha sido en el ámbito institucional. Y en el ámbito institucional es muy difícil producir otras maneras de escribir. Una, porque te debes a un público mucho más amplio y porque tienes una función social. Entonces, tus textos tienen que ser en gran medida o en la medida de lo posible mucho más comunicativos, es decir, con objetivos de comunicación más que de autoría o autorales. Y en ese sentido, eh, evidentemente todos sabemos, hay muchísimos vicios también en el ámbito de la escritura curatorial, figuras supermanidas, usos poco cuidadosos de la teoría, ¿no? Como si hiciéramos, digamos, un uso muy poco serio, digamos, de las consecuencias teóricas o las consecuencias de los referentes que utilizamos. Entonces, bueno, todo eso lo sabemos, ¿no? Sin embargo, en otros ámbitos, fuera del ámbito institucional, eh, a mí me ha gustado establecer otro tipo de relaciones con las obras artísticas. Por ejemplo, escribir, sí, como poemas a partir de obras. Sin embargo, eso me ha conflictuado mucho en diversos momentos, precisamente por entender cuál es el punto de relación entre esa escritura poética y, y la obra en cuestión. Y esto lo digo porque si bien, digamos, un referente fundamental o fundacional en México, pues evidentemente es Octavio Paz, quien abrevaba de la filosofía, de la antropología y construía obras literarias extraordinarias, también de crítica sobre arte. Tiene el libro Los hijos del limo, toda la parte de los privilegios de la vista, en fin, Corriente Alterna, o sea, como sí, o sea, muchísimos
digamos, como muchísimas producciones extraordinarias de Octavio Paz, independientemente de la crítica que podamos hacer en todos los niveles políticos y sociales, etcétera, etcétera, de lo que representó Octavio Paz desde una posición de poder o desde la revista Vuelta, ¿no? Eh, pero, pero hay algo, digamos, que creo que en esa distancia crítica, a pesar de que ha sido un autor que me ha influido muchísimo, es el lirismo. Es decir, yo creo que el lirismo, y lo mismo hacia Fernando García Ponce, Juan García Ponce, Fernando es el artista, Juan García Ponce, que es una aproximación lírica hacia las artes visuales. Y desde mi punto de vista, la aproximación lírica resulta insuficiente para escribir sobre arte. Es decir, es una especie como de eh, aproximación romántica y exaltada que no está hablando en realidad sobre la obra de arte, sino está hablando sobre la escritura y sobre quien escribe, mucho más que sobre la obra de arte. Y en ese sentido la curaduría sí tiene la función de hablar sobre la obra de arte. Y entonces, digamos como que es un punto muy problemático porque cuando tú eliges escribir desde la poesía, obviamente no es que en absoluto toda la poesía es lírica, al contrario, pero es muy fácil caer en ese tipo de figuras cuando estás escribiendo desde otro lugar sobre arte. Entonces, digamos que es una batalla constante y para mí este tema de la escritura documental es algo que me ha servido como estrategia cuando quiero escribir desde otro lugar sobre arte. Por ejemplo, hay una artista francesa que trabaja sobre temas de colonialidad. Ella es de origen vietnamita, pero es francesa, digamos que tiene toda una investigación sobre el caucho y la explotación del caucho en Vietnam, etcétera. Entonces yo escribí a partir de su obra un poema un poema largo que tiene que ver con la historia de la explotación del caucho, ¿no? Como, digamos, como una especie de una búsqueda de una relación más de espejo que toma cosas de la obra, pero también, digamos, como de esta historia más general sobre la explotación del caucho y todas las consecuencias de esa historia colonial, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, pues no sé si respondí, pero más o menos va por ahí. Sí, sí. Muchísimas gracias. Tenemos un comentario de Paula Patiño. Ella dice, una de las cosas que me pareció más curiosa del libro es como esa aparición misteriosa de un mecenas, como quien da la posibilidad económica de lograr todas estas búsquedas internas y estéticas. Un poco pensando en la relación que tiene el libro con el mercado del arte y no solo porque trata el tema, sino en su misma construcción. ¿Cierto? Junwen. Pues no es un mecenas. Es que, a ver, en realidad este libro era todavía más largo, pero por supuesto que en este proceso de relectura y de decir qué es lo importante y a qué quiero llevar, ¿no? O sea, desapareció todo un capítulo que es el que explica la aparición de, o sea, un nombre de un mecenas, pero que no era uno, ¿no? Que eran, o sea, lo que pasa es que yo tenía que financiarme ese viaje de algún modo y pues fue un momento en el que la universidad estaba en huelga, ¿no? O sea, había pasado por fuertes crisis económicas y en ese inventarme maneras de financiarme un viaje que iba a durar, pues, no, porque la documenta, bueno, no estuve toda la documenta, pero estuve un rato. Entonces me inventé ahí pues muchas formas. Bueno, una forma fue plantear un Kickstarter donde yo vendía poemas, vendía objetos, vendía notas invisibles, vendía, o sea, como que me inventé, también fue un experimento para mí, ¿no? O sea, me inventé así como, no sé, como un poco como ideas, ¿no? Bueno, talleres también, cosas más formales y cosas más reales, ¿no? O sea, también di talleres y también hice muchas otras cosas que de inmediato sí se percibían como económicamente intercambiables, ¿no? Un intercambio serio económico. Pero también puse ahí unas cosas, como unas cosas más poéticas, ¿no? De encuentros o lecturas al oído, o así, cosas así. Y entonces,
pues uno de mis amigos pues no sé, me apoyó, bueno, me apoyaron muchas personas, ¿no? Me apoyaron personas porque sí di varios cursos, porque sí, pero ese mecenas que es el que quedó de todo esto que les estoy contando era un capítulo completo. Entonces en mi relectura dije, no, esto no es tan importante. La verdad yo quiero hablar de la documenta, no de, esto no es algo que necesariamente tenga que saber el lector. O sea, esto ya es justo, ¿no? En un plano mucho más personal. Y quiero llegar más pronto a la documenta porque eran como 30 páginas. Y dije, bueno, no, hay que ser conciso y hay que hacer, o sea, el lector ya no tiene tanto tiempo disponible de lectura como en otros momentos, ¿no? Entonces, bueno, era como en esa conciencia y empecé a hacer, reducir el libro. Digo, otras cosas se redujeron, pero mucho esa parte que era muy chistosa, pues, pero también le quitaba eh, como velocidad, ¿no? Le quitaba, lo hacía un poco más lento según mi percepción. Entonces, bueno, ahí eso explicaba, toda esa parte explicaba que en realidad que eran muchos mecenas, que muchos amigos me apoyaron comprándome libros viejos o comprándome otras cosas, comprándome cosas, ¿no? Pero quedó uno porque la razón por la que quedó en particular es porque él me empezó a dar muchísimos tips de viajar precariamente. O sea, como aquí, ¿no? Bájate este mapa y bájate esta aplicación y haz esto y visita a estas personas y visita, ¿no? O sea, él era, ¿no? Como un guía de mochileras, ¿no? Un guía de mochilazo, un guía, sí, como el guía, no sé, el guía del viajero precario, del viajero real quizás, ¿no? No era, y justo, o sea, todos sus tips eran no de turista, sino de alguien que realmente, ¿no? Se atreve y habita los espacios y vete a comer a tal lado, no sé. Entonces, él reapareció en ese texto o quedó ahí plasmado por eso, ¿no? Porque me había dado muchos tips de ese viaje, pero fuera de la documenta, ¿no? Como de la vida terrenal. Y bueno, aparece solo él, solo por esa referencia, ¿no? Pero bueno, ese fue. O sea, no es un mecenas, ojalá, ¿no? No era el señor mecenas, era más bien una figura ahí de acompañamiento también. Está bueno saberlo. Tenemos un comentario de Héctor de Anda. Junuen, navegas en la inmensidad de lo sensible y nos arrastras en ello. Un verdadero placer que nos mueve a buscar nuevas preguntas. Felicidades. Pues yo creo que vamos a cerrar la sesión. A menos de que tengan otros comentarios, se los pueden hacer llegar directamente a Junuen o a Amanda. Y pues nada, agradecerles a las dos por su participación. No sin antes decirles que aquí es usual hacer ¿cómo se llama? Un snapshot, no, un captura de pantalla, selfie, antes de irnos. Entonces, si los participantes que deseen aparecer en esta selfie quieren poner su video, pues sería muy agradable simplemente para despedirnos y darles las gracias de veras, Junuen, Amanda, por su tiempo, por sus palabras. Qué bonito poder escucharles y sobre todo, pues nada, entender un poquito mejor. Y sobre todo, que tenemos el libro por ahí de descarga gratuita, lo cual es maravilloso, porque entonces lo podemos revisar todas las veces que queramos. Vamos a ver, Junuen, ¿tienes algún comentario final? Amanda, lo mismo. Oye, no tienes el micrófono apagado. Microfonito. Sí, pues agradecer el espacio, Frida, para esta conversación. Agradecer mucho tu disponibilidad también, ¿no? Y bueno, en general estas charlas que estás organizando, que han salido pues de estos proyectos, ¿no? De la pandemia y de pensar cómo seguir conectados y unidos a pesar de las distancias físicas. Entonces, pues muchas felicidades por tu proyecto, Frida, que sigue creciendo. Y muchísimas gracias, Amanda, por esa lectura tan atenta, por este tiempo para compartir y conversar, y también
pues por la figura que estás teniendo ahora, que creo que es un gran reto ahí en el MOAC y en Artes Visuales. He visto las cosas que estás haciendo, las convocatorias que están saliendo, ¿no? El proyecto de Vindictas Arte, que también me parece fabuloso, o sea, rescatar, ¿no? Esta genealogía de artistas mujeres que han hecho aportaciones en el arte mexicano, y entonces como difundir ese trabajo me parece muy importante. Entonces, celebro muchísimo. Cuando te dieron el nombramiento me dio mucho gusto y sigo celebrando, y veo que es muy importante que haya más mujeres en estos espacios, en espacios de poder y en espacios de acción, ¿no? O sea, en espacios de visibilidad. Entonces, muchas gracias y muchas felicidades también por todos los proyectos que estás realizando. No, pues muchas gracias a Frida primero también por construir este espacio para poder conversar, y pues yo encantada de poder participar también. Yunuen, nos conocemos desde hace ya varios años, ¿no? Nos hemos cruzado en muchos caminos, y pues muchas gracias por pues yo sí tengo el libro físico entonces, y por el libro, evidentemente, porque creo que es muy interesante, y pues van a venir más cosas, y estoy segura que vamos a poder colaborar en más proyectos. Híjole, nos lo presumes, pero bueno, yo tengo la versión Sí. digital igual que tú. Bueno, hola, Bueno, saluden, despídense o lo que sea. Muchísimas gracias a todos. Y nada, nos vemos para la siguiente sesión. Estaremos enviando la invitación vía correo electrónico o también a través de redes sociales. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.